pandémica en el mundo a propósito del COVID-19, sino que adicionalmente tenemos otras crisis que también son parte del contexto en el cual se desenvuelven las actividades económicas y educacionales. Tenemos que hablar de la crisis climática, ¿no? Que evidentemente es parte de una de las crisis que no se ha ido. Antes del COVID, la crisis climática era precisamente la protagonista, pero ha dejado de serlo, sin embargo está presente. También tenemos una crisis social que se ha manifestado en numerosos países precisamente a propósito de las desigualdades existentes, en particular en nuestro país el estallido social del 18 de octubre del año pasado y en un conjunto de otros países también se han venido desarrollando tanto en América Latina como en otros continentes, crisis, digamos, que tienen que ver precisamente con los modelos, ¿no? Con los modelos económicos y sociales, y que son modelos excluyentes, y evidentemente esos modelos de exclusión generan descontento acumulado y en algún momento determinado estallan, ¿no? Y la otra crisis de la cual podemos también hablar es de la crisis de la representación, ¿no? Hay crisis de la representación, digamos, fundamentalmente en la política, en las instituciones. Eso es una evidencia que empezamos a encontrar en un conjunto de estudios, particularmente en América Latina se aplica el latino barómetro, y en ese estudio se señala precisamente que hay una gran cantidad de personas que desconfían de las instituciones, ¿no? Y esa crisis de representación también tiene que ver con crisis de ideologías o crisis de la democracia en particular. Entonces, en este contexto, es un contexto en el cual efectivamente nosotros tenemos que seguir viviendo, no solamente viviendo, sino que también desarrollándonos y generando propuestas que estén encaminadas a superar esas crisis, ¿no? Entonces aparece precisamente el concepto de la resiliencia. Precisamente el concepto de la resiliencia es cómo nosotros somos capaces de adaptarnos, trabajar en este contexto, pero para superarlo en particular, tanto en lo individual como en lo social, ¿no es cierto? Y todo lo que ello implica en particular. De eso se trata esta conversación, una conversación que esperamos sea bastante fluida entre los distintos participantes y hemos querido, además, para finalizar mi intervención y luego presentar a nuestros participantes, nuestros invitados, tener traducción al portugués, de tal manera que las personas que nos están viendo desde el Brasil o también desde Mozambique pudieran seguir tanto a Dulce María y a Sandra Manuel en su idioma, y nosotros vamos a tener traducción a cargo de nuestro amigo Gerson Pierotti, que va a estar presente, digamos, también en este momento y acompañándonos. Bueno, muy brevemente presentarle a aquellas personas que nos acompañan en este momento, presentar en particular a Dulce María Pereira. Ella es de Brasil, como lo decíamos. Voy a hacer una descripción muy sintética, Dulce, porque su currículum es largo y extenso, y la verdad las cosas da cuenta de una gran actividad en el mundo de la educación y del medio ambiente. Dulce es arquitecto y urbanista. Ella se graduó en la Universidad de Brasilia. Actualmente es profesora de la Universidad de Ouro Preto, en Minas Gerais. Es la coordinadora del Laboratorio de Educación Ambiental, precisamente trabajando temas de arquitectura, urbanismo, ingeniería y procesos para la sustentabilidad, y es especialista en planificación ambiental y doctora en ingeniería de los materiales. Muchas gracias, bienvenida Dulce. Quiero también presentar a nuestro amigo Luis Levín. Luis Levín es una personalidad, digamos, de la economía social, particularmente porque él es licenciado en cooperativismo y mutualismo en Argentina. Adicionalmente a ser licenciado en cooperativismo, es coach ontológico, ¿no? Entonces vincula esta dimensión, digamos, de la economía social, de la economía colaborativa, con el coaching, ¿no? Que tienen una relación muy estrecha.
Luis ha sido consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, también ha sido consultor y director de proyectos en la OIT, ha estado también en la OIT dirigiendo un centro de formación en Turín en particular, y evidentemente ha trabajado por muchos países de América Latina en precisamente promoviendo el cooperativismo y la economía social. Ha sido presidente del Colegio de Graduados en Mutualismo y Cooperativismo de Argentina y actualmente es su coordinador de capacitación específicamente. Y bienvenido Luis nuevamente a este espacio. Y finalmente quiero dejarlos con nuestra invitada, con Sandra Manuel. Ella es doctora, ella viene de Mozambique, es profesora asistente del Departamento de Arqueología y Antropología. Adicionalmente, Sandra es coeditora de la Anthropology Southern Africa y es también advisor for the Vice Chancellor de la Eduardo Mondale University, es decir, es una consejera del vicecanciller de la Universidad Eduardo Mondale. Así que con esta breve presentación de nuestros tres panelistas, quisiera en primer lugar dejarlos con ustedes a Dulce María Pereira, quien va a comentarnos acerca de este tema que nos convoca. Muchas gracias. Buenas noches para Moçambique. Boa noite, Moçambique. Buenas tardes para mis hermanas y hermanos de los diferentes países de habla espanhola. E boa tarde para o Brasil, não é? De onde eu falo. Eu vou falar um pouco sobre essa questão da resiliência, da construção da resiliência e da importância da educação para a estruturação e a organização na vida e na cidadania. Eu vou contar espero contar com a tradução do Gerson, porque eu sei que vai me apoiar. E então, Gerson, acho que eu vou começar aqui agora tratar do meu tema. Ok, professor. Primeiro, eu diria que é fundamental retomarmos nesse conjunto de pessoas o diálogo pela mudança no nosso continente e, sobretudo, o diálogo com a África. La profesora comenta que lo primero y primordial es empezar a comentar de la importancia de la educación del continente y por el continente africano. ¿Eso, profesora? Sim, e esse diálogo, essa troca de saberes, mas também a construção de estratégias comuns para superarmos as profundas desigualdades em nossos países e mesmo em nossos territórios. Es importante también el cambio de las estrategias en común para superar las desigualdades y las profundas desventajas de la situación social actual. Uma das reflexões que têm sido feitas é que nós estamos vivendo o oposto do mundo que construímos e do mundo com o qual sonhamos. Nós sonhamos com o que nós chamávamos de um outro mundo é possível. La profesora dice que una de las reflexiones que han sido realizadas es que estamos viviendo el opuesto del mundo que construimos y que soñamos y que soñábamos. ¿Cómo sigue, profesora? Que um outro mundo é possível. Y que soñábamos anteriormente que un otro mundo es posible y que estamos viviendo el opuesto de eso ahora. E este mundo possível era justamente um mundo de equidade,
um mundo de construção de qualidade de vida, de bem viver para as coletividades. Que el mundo que soñábamos era, el mundo posible que soñábamos era justamente el mundo de equidad y calidad de vida y igualdad de posibilidades entre las clases. Entretanto, enquanto esse sonho se estruturava, os históricos grupos de poder que tradicionalmente controlam os estados e as nações se articularam com profunda eficiência para destruir e desacreditar esse sonho. Que, entretanto, mientras se estructuraban esos sueños, los históricos grupos de poder que controlaban los estados y naciones se articulaban con profunda eficiencia para destruir esos propósitos. E há que se fazer a reflexão que aquelas pessoas que investiam nesse novo mundo possível, ou esses coletivos, não se atentaram para o tamanho de desarticulação, principalmente das áreas da educação e das ciências, que vinha sendo feito justamente para garantir o controle do poder por essas minorias. Que hay que hacer una reflexión, que las personas que invertían en el mundo posible y esos colectivos no pusieron atención al tamaño de desarticulación, principalmente en el área de educación, ciencia, que venía siendo realizada. Eu comparo esses tempos ao tempo quando se articulou a partilha da África e da Ásia no Congresso de Berlim, nos anos de 1883 e 4, quando foi feita a definição estratégica de quem controlaria a África, quem controlaria a Ásia, e a partir de processos muito semelhantes aos que nós vivemos hoje, esses continentes foram imobilizados. Que la profesora compara esos tiempos al tiempo de articulaciones de división de la África, que quedó en responsabilidad del Congreso de Berlín entre los años de 1883 y 1884, cuando fue hecha una definición de quién controlaría el Asia y el África a partir de los procesos. ¿A partir de cuál proceso, profesora? A partir de processos semelhantes aos que vivemos agora. A partir de los procesos semejantes a los que vivimos ahora. Primeiro, a tomada dos territórios e a construção do epistemicídio, do assassinato dos conhecimentos locais. Primero, la tomada de los territorios y la tomada de los conocimientos locales. Depois, a construção da exploração das commodities. Luego, la construcción de la exploración de las commodities. Commodities para esse modelo que nós vivenciamos, que para nós são os bens que a natureza nos oferece para o bem viver. Commodities para ese modelo que vivenciamos, que para nós son los bienes naturales que la naturaleza nos ofrece. E aí começa o processo que nós hoje denominamos ecocídio, que é a eliminação de grande parte da natureza, sem que os direitos dos povos ou os direitos da natureza sejam considerados. Acá empieza el proceso que hoy denominamos ecocidio. Ecocidio, y que es un proceso de eliminación de grande parte de la naturaleza sin que los derechos de los pueblos y de la naturaleza sean respetados. E por fim, como acontece agora
e de forma muito conveniente para esse modelo que sobrevive da exploração e das desigualdades? Y por fin, ahora, de manera muy conveniente para ese modelo que sobrevive de esos procesos de desigualdad, De muitas formas foram praticados os genocídios e muitas vezes etnocídios, eliminação física das pessoas inconvenientes nos territórios disputados. de muchas maneras fueron practicadas genocidios y muchas veces etnocidios, que son eliminaciones físicas de las personas que eran un inconveniente para ese modelo en el momento. Eu acho que para tratar da educação hoje, educação que construa resiliência, educação que estimule a cooperação entre os coletivos humanos, é preciso olharmos para essa realidade. La profesora cree que para tratar de educación hoy, esa educación que construye resiliencia y que estimula cooperación, es necesario mirar esa realidad. Realidades que criaram nações cujo gênero e a origem étnica informam com precisão o capitalismo que se vivencia. Las realidades que crearon naciones cuyo género y origen étnica informan con precisión el capitalismo que hoy se vivencia. As desigualdades de classe são estruturadas a partir e informadas por gênero e origem étnica. Las desigualdades de clases son estructuradas a partir e informadas por géneros y origen étnicas. E os controladores do mundo, as pessoas que controlam o mundo, Los controladores mesmo del mundo, na África, mismo en la África, eu não vou falar da Ásia, porque a Ásia não está sendo discutida aqui, no hablará de Asia, pues Asia no está siendo discutida acá. também esses controles são definidos pelos mesmos critérios. También esos controles son definidos por los mismos criterios. Mesmo se as pessoas que operam certos sistemas Mismo si las personas que operan ciertos sistemas estejam fora dessas categorias de gênero e de origem étnica. mismo que esas personas estén afuera de esas categorías de género y ética. Então, a operação da desigualdade Entonces, la pode ser operación de la feita desigualdad puede ser realizada por mulheres, por negros, por indígenas, por africanos, por mujeres, por negros, por indígenas, por africanos. mas o controle é estruturado a partir dos conceitos da definição de quem manda no mundo. Sin embargo, los controles son estructurados a partir de los conceptos y definiciones de quien manda en el mundo. Então, se nós pensarmos hoje, a partir do Brasil, Entonces, si pensamos hoy, a partir de Brasil, da metade do PIB brasileiro como o seu valor no mercado, que las empresas llegan individualmente a tener más de la mitad del PIB brasileño en su valor de mercado. individualmente, cada empresa. Individualmente, cada empresa. Então, falar de educação nesse contexto significa falar de uma educação que construa resiliência, significa construir educação para a ruptura com este modelo.
Hablar de educación que construye resiliencia, en ese contexto significa construir educación para la ruptura de ese modelo. O que certamente é um imenso desafio. Lo que ciertamente es un inmenso desafío. Eu aprendi uma lição preciosa com o presidente Nelson Mandela. La profesora aprendió una lección valiosísima con el presidente Nelson Mandela. Que a ingenuidade, quando se propõe a interferir nos processos políticos, é crime. Que la ingenuidad, cuando se propone a interferir, influir en los procesos políticos, es crimen. Então, é fundamental que a percepção dos conflitos nos territórios esteja no centro dos processos educacionais para a ruptura com esse modelo. Entonces es fundamental que la percepción de los conflictos en los territorios esté en el centro de los procesos educacionais para la ruptura de esos modelos. E eu vou encerrar dizendo que é preciso que nós entendamos que todos os territórios estão em disputa. La profesora va a encerrar diciendo que es necesario entender que todos los territorios están en disputa. Esses dias eu pensava como até o meu cabelo, o corpo, o lugar onde se vive e a comida em que se come integram essa disputa. Esos días ella pensaba como hasta el pelo, el cuerpo, el lugar que se viven, lo que se come, integran essa disputa. A forma como nós amamos ou não amamos é parte dessa disputa. La manera como amamos o no amamos es parte de esta disputa. Então, eu entendo que essa discussão, esse diálogo estratégico com essas regiões do mundo que têm sido submetidas às decisões externas precisam, de fato, ser consolidados a partir das referências territoriais e dessas referências globais. Entonces, la profesora entiende que esa discusión, ese diálogo estratégico de región del mundo, de las regiones del mundo sumisas a esas decisiones externas, necesita ser consolidado a partir de frentes que erradiquen esas estrategias de controle da sociedade. É basicamente isso o que eu queria começar falando. Básicamente, era eso que le gustaría hablar. Muchas gracias, Dulce. Le vamos a dar entonces ahora a Luis la palabra y después continuamos con Sandra. Adelante, Luis. Bueno, muchas gracias, Manuel. Un gusto, Sandra, Dulce. Creo que la convocatoria a un diálogo sin fronteras en vistas a constituir las asambleas del futuro con esta heterogeneidad cultural que enriquece y promueve las potencialidades de las buenas prácticas de las economías sociales, económicas y políticas en vistas a la solidaridad, son un paso adelante para poder confrontar todos estos desafíos que muy bien Dulce acaba de describir. Yo no quiero volver a hacer un diagnóstico de macro de las condiciones objetivas de los modelos de dominación que evidentemente ellos marcaron su futuro y lo estamos viviendo hoy en el presente. Y lo hicieron desde el consenso de Washington, lo hicieron con los encuentros de Santa Fe I y Santa Fe II, y evidentemente han tenido mejores condiciones, dado los intereses que defienden de estas minorías, para poder ponerse de acuerdo en sus estrategias. Y creo que el campo popular, por llamarlo de alguna manera, los sectores progresistas, han generado innumerable cantidad de acciones, de propuestas alternativas, pero que no han tenido la incidencia
en función de esa enorme cantidad de esfuerzos y de movilizaciones y de resistencia frente a estos modelos que han ido avanzando sin detenerse en cuanto a sus ambiciones con relación a los procesos de acumulación y de concentración. Para hablar concretamente del movimiento cooperativo, y como una parte de los actores que se oponen a estos modelos, digamos, salvajes, por llamarlo de alguna manera, del capitalismo, no solamente industrial, postindustrial y financiero, sino que hoy llamamos capitalismo de vigilancia, porque intentan además apropiarse de las voluntades subjetivas, no solo de las personas, sino también de las organizaciones y de las comunidades en su conjunto. Nosotros generamos modelos organizacionales, colectivos, que permitan contrarrestar este grado de vulnerabilidad, que muy bien, insisto, lo describió Dulce. Tenemos que avanzar algunos escalones más y por eso es que me parece un acierto esta convocatoria transcultural y de promoción de las buenas prácticas para llevarlas a un nivel de organización y de estrategia superior. Creo que no somos los únicos, hay muchos ámbitos donde esto se desarrolla. Pero en ese sentido me gustaría precisar algunos términos. Cuando nace el movimiento cooperativo, en sus genes ya trae en esa utopía donde la economía está al servicio del hombre y de sus necesidades, está el gen de la educación. Dentro de los primeros principios dentro de lo que era la revolución industrial, ya nacía el principio de la educación cooperativa y solidaria, y fue uno de los valores que se sustentó. ¿Por qué? Porque la educación efectivamente, y no solamente hablo de educación del sistema educativo formal, sino una comunidad educativa que cada vez se ha globalizado y se ha ampliado más allá de las aulas o de las instituciones formales. ¿Y por qué tiene tanta relevancia para los que fueron los viejos socialistas utópicos, de los fundadores del cooperativismo, o quienes desarrollaron la idea de que se podía vivir y se puede vivir un mundo mejor? Bueno, el concepto es que la educación tiene que conllevar prácticas cotidianas, prácticas que generen justamente los procesos de cambio no solo objetivos en los modelos de transacción y de acumulación, oponiéndose a la acumulación del capital monetario de patrimonio, el capital social. Es decir, cuál es la riqueza que se va constituyendo entre las relaciones entre las personas y las organizaciones para tener un mejor vivir. Y en ese sentido, creo que el aporte del movimiento cooperativo también ha ido acompañando, tal vez hasta ahora, digamos, no solamente con modelos alternativos que se han ido gestionando y que tienen una presencia incluso organizada internacional, sino que también ha aportado a un modelo de resistencia, porque también Dulce hablaba de cómo esto nos ha ido llevando a crisis sucesivas y cómo estas crisis, que incluso incluyen la guerra, incluyen, digamos, la disputa patrimonial de la tecnología y cómo se distribuye el conocimiento, son funcionales al sistema, no es que son casualidad. El sistema se retroalimenta porque a través de las crisis obtiene ventajas redistributivas, donde cada vez más tiene los argumentos de la subjetividad, como son el miedo, como son la incertidumbre, como son no hay otro camino más que hacer las cosas como yo digo. Y eso es el principal desafío que tenemos nosotros como movimientos sociales comprometidos. Mostrar que no solamente otro mundo es posible, que se puede ejercer esos procesos de cambio a partir de nuevos procesos de liderazgo, porque tiene que haber una coherencia, y ahí, digamos, agradezco el aporte de Manuel como coach, digamos, es darle el contenido a las palabras para que no sean solo interpretativas de una realidad, sino que además generen cambio, porque las palabras tienen mucho sentido. Si nosotros decimos que todos los modelos comunicacionales nos hacen más libres, yo creo que se está transgrediendo el término del sentido de la libertad.
porque nos hacen cada vez menos libres realmente. Las redes, la centralización de la información, el pensamiento binario, es una cosa o la otra, la falta de análisis estratégico y flexible dentro de las realidades cotidianas nos va condicionando, y esto es agravado cuando las crisis de tipo, como dije recién, guerras, pero también conflictos culturales, como también representan las crisis climáticas, hacen que, digamos, los caminos se vayan achicando. Y entonces, a la resistencia, yo creo que está muy bien utilizado el término cómo promover la resiliencia. Porque desde la fundación de los movimientos sociales, incluyo al movimiento cooperativo, pero no a otros tantos que persiguen los mismos objetivos, yo digo, nos hemos tenido que ocupar justamente de la resistencia, porque este imperativo de lucha en los modelos de acumulación y de poder hegemónico nos han conducido a tener que actuar básicamente a atender las urgencias. Y por eso me parece tan valioso pensar en el futuro, porque creo que nos debemos realmente un repensarnos tanto en el espacio educativo y en reinterpretar el concepto de comunidad educativa. Hoy la escuela, el ámbito educativo terciario, formal, es una parte, pero es una parte casi diría menor de lo que es el proceso educativo. La educación hoy se genera desde múltiples sectores y sobre todo de la vida cotidiana, de la incidencia local, de las solidaridades y de las acciones que día a día nos van poniendo a prueba entre lo que decimos y lo que hacemos. En ese sentido, yo no quiero extenderme mucho, pero les quiero decir que desde el Colegio de Graduados, que hemos promovido junto con otra gran cantidad de actores, algunos programas, y nosotros últimamente con una cantidad de profesionales muy comprometidos y muy serios, hemos desarrollado un programa que se llama Reactivando Territorio, para acompañar este proceso de resiliencia y estos procesos educativos en un entorno social mucho más amplio, pero poniendo el foco en el impacto de lo más cercano, porque estos buenos ejemplos son los que ayudan a construir otro tipo de liderazgo que tenga mayor incidencia. Yo le pedí a Manuel, dura 3 minutos el video, les pido disculpas, pero me gustaría mostrárselo. No es lo único que se ha hecho mucho más en Argentina y se ha hecho mucho más en el continente y mucho más en el mundo. Pero creo que muestra un camino donde tenemos que generar esos nuevos modelos de liderazgo, sobre todo las futuras generaciones, donde esté comprometido el valor subjetivo del éxito. El éxito no puede ser un éxito individual. El éxito tiene que ser apropiado, valorizado, puesto en mejores condiciones de logros y de resultados cuando son colectivos, cuando toda la comunidad prospera. No puede ser que yo me sienta feliz teniendo miles de millones de dólares y teniendo un poder absoluto, cuando en realidad yo genero un entorno de una democracia verdadera, no formal, representativa, transparente, circulan los roles y circulan también los bienes y servicios en pos de todos. Y esto es posible porque se hace, y se hace en muchos lugares. Lo que pasa es que no tiene la visibilidad que debemos darle y no tiene la incidencia en las macropolíticas y en la macroeconomía. Yo quiero por ahora dejar, porque coincido también con lo que dijo Dulce, de que el diálogo va a ser muy rico, y creo solamente que me quedaría pendiente decir nada más que estas asambleas del futuro tienen que transformarse más allá de la buena voluntad en verdaderas organizaciones que potencien esta visibilidad y esta incidencia en todos los órdenes, porque necesitamos urgente mostrar que no somos una raza humana binaria, donde están los ricos, están los pobres, están los que pueden, están los que no pueden. Hay mucho más que eso, nos merecemos como sujetos históricos, como sujetos políticos, pero sobre todo como sujetos solidarios. Bueno,
Esta es mi presentación, Manuel. Si gusta yo puedo compartir el video que tú señalaste. Por ¿ya? favor. Lo compartimos, ya, para toda la audiencia. Instancia del programa de formación de formadores del área del ámbito educativo de CGSIM. El objetivo central de esta propuesta es educar cooperativamente y transformar a los destinatarios en agentes sociales de cambio, promoviendo la creatividad e innovación en el uso de recursos con que cuentan los territorios y organizaciones, para así potenciar el desarrollo local. Esta primera instancia de formación para docentes, dirigentes de cooperativas y mutuales y profesionales de la economía social consiste en introducir conceptos básicos del cooperativismo y mutualismo y que estos puedan ser llevados a la práctica en instituciones educativas, organizaciones y en el territorio donde se capacitan los destinatarios. La propuesta pretende activarnos y activar a otros desde la puesta en práctica de la cooperación, llevándola adelante con los docentes en sus escuelas, los estudiantes en sus familias y el barrio, con cooperativas y mutuales a través de sus dirigentes asociados, desde los profesionales de economía social en todo su ámbito de influencia. Con Reactivando, buscamos trabajar la cooperación, el cooperativismo y sus valores y principios desde la acción, las experiencias en el contexto, las buenas prácticas y la reflexión. Intentamos que los destinatarios docentes, estudiantes, cooperativistas, mutualistas, dirigentes y profesionales sean observadores y participantes activos en su ámbito y que a partir de trabajos colaborativos y en red puedan generar espacios en los cuales ellos sean protagonistas y partícipes del cambio de su contexto, algo que consideramos esencial para la consolidación de todo entretejido social. Hemos logrado poner en marcha Reactivando Territorios desde el cooperativismo y mutualismo en el partido de Adolfo Alsina, ubicado al oeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina, con el apoyo de las siguientes cooperativas: Autoservicio La Cooperativa CTL, Agroservicio Don Ernesto CTL, DAI CTL, Don Antonio CTL, El Encuentro CTL, La Fraternidad CTL, La Nena CTL, Rivera Construcciones CTL, Trabajadores Unidos CTL, Benaver CTL, Lácteos de la Colina CTL, Arano CTL, La Planta CTL. Junto con 36 agentes, 2 escuelas, 4 localidades integradas, 6 cooperativas escolares, llegando a 1.400 alumnos de primaria, secundaria de modalidad psicología y especial, integrando educación artística, educación física y TICS. Algo de lo proyectado fueron los planes de forestación en la comunidad, recuperar el patio de juegos y pintar la escuela, reactivando y construyendo cooperativismo y mutualismo por un mundo mejor. Muy bien, muchas gracias, Luis. Muy interesante, bueno, y potente iniciativa, ¿no? Además, sugerente el tema, reactivar territorios. Bueno, admito a todos a la sala, ¿eh? Eso ¿Vamos? ¿Cuánto hay? 44. A ver, ¿me escuchas bien? Sí. Quito mal. Muy bien. Mira, ahora queremos dejar con ustedes a Sandra. Sandra, primero que todo, muchas gracias por estar con nosotros. Sabemos que es muy tarde en Mozambique. Nosotros acá estamos en un horario todavía razonable. Sabemos que es tarde, pero por esa razón te queremos agradecer tu disposición y también la posibilidad que nos permitas conocer tus opiniones y también la experiencia que ustedes han tenido en África sobre esta misma discusión que tenemos. Así que los dejo con Sandra Manuel, desde Mozambique. Obrigada. Quando fizeram este convite, eu fiquei muito interessada, especialmente pelo título desta nossa plataforma, Assembleia de Futuro.
Muchas gracias por la invitación. Cuando me invitaron para este programa me puse muy contenta justamente por el tema del programa, el futuro, a educação do futuro. A minha experiência é de docência e pesquisa, mas também da gestão no ensino superior, numa universidade. Desde que me conheço, trabalho nessa instituição e este convite fez acordar em mim algo que já me vem incomodando há alguns anos. Um segundito aqui. Mi experiencia, la experiencia de profesora es de docencia y pesquisa en la área, en la educación, pero también en la área de gestión del ensino superior. Y esa invitación le hizo recordar de un tema que ella venía pensando hace mucho tiempo. E o tema é: para que serve a universidade hoje? O que é a universidade hoje? El tema es ¿para qué sirve y lo que es la universidad hoy? E para isso eu quero que vocês viajem comigo e venham conhecer um pouco do que é esta tal universidade que eu estou incomodada com ela, no formato que ela tem hoje. Me gustaría invitarlos a que ustedes hagan un viaje conmigo para conocer lo que es esta tal universidad y qué es lo que me incomoda en ella hoy. Ok. Então, no contexto onde eu estou, na universidade, temos sim os currículos, a relação entre docentes e estudantes, fazemos pesquisa como qualquer outra universidade no mundo. El contexto que está, ella tiene relación y en el contexto hacen estudios con otros estudiantes y docentes como cualquier otra universidad en el mundo. No entanto, nós vivemos um cenário, por ser uma universidade pública, em que vivemos o que eu chamo de poluição política. Vivimos hoy en un escenario de universidad pública, lo que la profesora llama de... perdão, como era o nome, professora, agora? O final esqueci. Poluição política. Poluição política, isso. Que significa o quê? Que o governo do país é que define a agenda de pesquisa da universidade. Que o governo do país é que define o tempo da resolução dos problemas. Por exemplo, se pensarmos agora na pandemia do Covid, significa eso, la polución significa que es el gobierno del país que define la agenda de pesquisa y que es el gobierno del país que define el tiempo de resolución de los problemas, como ahora, por ejemplo, con el COVID-19. Há uma pressão muito grande do governo para que a universidade dê soluções para o problema. É um completo esquecimento do que é a ciência, que a ciência tem o seu próprio tempo, dos testes, da pesquisa, do questionamento, mas o governo quer respostas imediatas, para ontem, para resolver o problema. Que existe un problema muy grande, que ese gobierno que dirige la universidad quiere una solución muy grande, por ejemplo, para el problema de la COVID, pero desconoce por completo que ese es un tema científico y que la ciencia tiene su propio tiempo para resolver, pero el gobierno hace una presión muy grande y quiere una respuesta para ayer de todos esos problemas. Mas, por outro lado, quando há um aconselhamento científico para o governo, muitas vezes este é ignorado, porque não vai de acordo, muitas vezes, com a agenda política e objetivos macro e globais do capitalismo, que tem um casamento óbvio com o governo de Moçambique. Que por otro lado, cuando existe un aconsejamiento científico para el gobierno, este es ignorado cuando va en contra a la agenda, a los objetivos macroestructurales y políticos del gobierno de Mozambique.
Por exemplo, uma das grandes campanhas eleitorais dos diferentes governos que subiram ao poder no país foi a necessidade de massificação do ensino superior. Que, por ejemplo, una de las grandes campañas electorales de los diferentes gobiernos de Mozambique fue la necesidad de de una masificación de la enseñanza superior en el país. Isso significou o quê? Que as universidades foram abrindo como pipocas pelo país, sem infraestruturas, sem capacidade de professores, sem laboratórios, sem bibliotecas, mas nós temos cerca de 100 instituições de ensino superior a operar no país. Eso significa, por ejemplo, que fueron abriendo como palomitas, dice la profesora, un montón de universidades e instituciones de enseñanza por el país, pero inauguraron sin infraestructura, sin capacitar a los profesores, sin laboratorios, sin biblioteca, ya más o menos unas 100 instituciones de enseñanzas operando en el país en este momento, en esas situaciones. Então, consegue imaginar a qualidade do que se forma nessas instituições? Entonces, ¿ustedes logran imaginar la calidad de la formación de esas instituciones? Mais problemático ainda, o ensino superior é uma porta de progressão na carreira para aqueles que trabalham nas instituições públicas, que é o maior empregador no país. Un problema mayor aún es que la enseñanza superior es una puerta de progresión a la carrera, al labor de la carrera para quien trabaja en las instituciones públicas del país. E então o que nós temos é uma grande massa de profissionais, trabalhadores, que vão fazer um curso superior, seja ao nível da licenciatura ou mestrado, não porque têm interesse na ciência, não porque têm paixão na ciência, não porque têm interesse de descobrir, de aprender, mas porque eles precisam de um diploma para poder progredir na carreira. Entonces, lo que tenemos es una gran masa de profesionales trabajadores formados en la enseñanza superior, licenciatura o mestrado, sin embargo, sin ningún interés o pasión por aprender o por el área específica, y sí porque quieren un diploma para poder progresar en la carrera laboral. Então, no meu ponto de vista, esta análise bem micro que eu faço da universidade no país responde e conversa com as preocupações a nível macro sobre o que nós estamos a fazer com o nosso conhecimento. Para que nós estamos a usar o nosso conhecimento? Entonces, en su punto de vista, en su visión, esa análisis micro que la profesora hace de la universidad en el país responde con las preocupaciones a nivel macro de lo que vamos a hacer y cómo vamos a hacer, cómo vamos a tener y cómo vamos a usar nuestro conocimiento. Que modelos nós podemos usar para que a educação seja uma mais-valia para nós próprios? ¿Qué podemos hacer para que la educación sea más valiosa para nosotros mismos? Ao invés de ser um mecanismo de uso político, uma espécie de um fantoche político, ao invés de un uso político, el opuesto de ser una marioneta política. exato, para ao invés de ser um espaço para bandeiras nos processos eleitorais, al invés de ser un espacio de banderas de espacios electorales, que tudo isto responde ao que a Dulce dizia e que o Luís dizia, que tem a ver com esta economia global de acesso a recursos que desconsidera a pessoa, o cidadão, o indivíduo.
todo eso responde al que Caduz y Luis decía que tiene que ver con la economía global de acceso al recurso que desconsidera el ciudadano, el indivíduo. Então, a minha proposta aqui, que é o que eu venho pensando há vários anos, como se pode transformar a universidade num espaço integrado, num espaço acolhedor, criativo, que cria uma nova forma de nós percebermos a realidade e termos um futuro diferente do que é o nosso presente. Entonces, la propuesta de la profesora es cómo podemos transformar la universidad en un espacio integrado, acogedor y creativo, de manera que podamos percibir la realidad y el futuro de una manera diferente del presente. Eu acho que plataformas como esta que estão a acontecer, que também estão a acontecer um pouco pelo continente africano, são importantes. La profesora cree que momentos, plataformas como este, que también están pasando, aconteciendo en el continente africano, son muy importantes. São importantes porque nos ajudam a sonhar, a imaginar, a reimaginar e tentar definir algo diferente daquilo que nos incomoda. Son muy importantes porque ayudan a soñar, a imaginar y a reimaginar, definir algo distinto de eso, de aquello que nos incomoda. E então, em termos de como implementar, eu penso que trago aqui algumas ideias, tanto daquilo que fazemos na universidade, que faço na universidade, eu e alguns colegas, mas também de outros espaços em África, que eu acho que nos ajudam a pensar em como alargar este diálogo, esta conversa, trocar ideias entre nós, nos nossos diferentes continentes. Entonces, en términos de cómo implementar, la profesora trae ideas que hace, trabajos que hace con algunos colegas en la universidad y en otros espacios de educación de cómo que ayudan a cómo pensar y cómo aclarar ese proyecto, essa proposta dessa transformação da universidade. Ok. Então, algumas das coisas que nós fazemos ao nível da universidade é, para além de fazer a capacitação em termos do currículo, aquilo que está previsto no currículo de cada curso, nós fazemos também capacitação adicional sobre habilidades e competências para a vida, que tem mais a ver com que tem um caráter mais individualizado e que responde de forma direta às expectativas dos nossos estudantes. Entonces, algunas cosas que ellos hacen en la universidad es, además de capacitar en los términos del currículo los docentes, ellos ponen atención a una capacitación adicional de las competencias para vida, más que el carácter, más que ver que con más relación, con un carácter más individualizado de estudiar para disponer a los estudiantes. ¿Eso, profesora? Sim, acho que sim. Mas ainda, também acho que temos um projeto político por detrás, porque queremos criar um sentido de liderança, porque a liderança é visto como chefia, mas o conceito de liderança é criar um espaço para garantir que o potencial de todos que nos rodeiam é ativado. Que ellos tienen un propósito que por detrás también un propósito político y que tiene un sentido de lideranza, pero no una lideranza relacionada con ser jefe, con imponer, pero con un espacio, una lideranza relacionada a un espacio que potencializa las cualidades y características de cada participante. Então, estas são algumas das coisas que nós tentamos fazer, muitas vezes fora do horário de expediente. Criamos espaços que nós chamamos mentorias, onde todas as sextas-feiras, por um período de 3 horas, temos encontros abertos com estudantes e discutimos estas questões.
Y una de las cosas que, esas son algunas de las cosas que ellos hacen, y que otra cosa que ellos hacen mucho por allá es que fuera del horario laboral, ellos producen, promueven espacios de mentorías, por ejemplo, todos los viernes por 3 horas, y promueven encuentros abiertos donde discuten y conversan todas esas cuestiones relacionadas acá. Mas existem outros exemplos no continente que nos inspiram também. Existen otros ejemplos en el continente que también inspiran a ellos. Há uma universidade chamada, que é relativamente nova, chamada Universidade Africana de Liderança. Existe una universidad relativamente nueva llamada Universidad Africana de Lideranza, E que ela se estabeleceu como uma universidade que tem um caráter descolonial. que se estableció como una universidad que posee un carácter descolonial. E um dos principais aspectos que dão este sentido de colonização, descolonização, é que eles só trabalham, por exemplo, com bibliotecas, artigos, livros que são open source, de acesso aberto. Nada que se paga, eles aderem. Uno de los principales aspectos de esta descolonización de la universidad es que ellos solamente trabajan con libros que son de acceso abierto. Nada que se paga, ellos se adherem. Por outro lado, eles também fazem mobilidade de estudantes, mas ao invés de seguir um modelo em que as universidades, no caso da África, tendem a receber 100 estudantes norte-americanos e só conseguem mandar 2 estudantes para os Estados Unidos, eles têm a regra de, para cada estudante que vai para fora, vem um para fora. Então, é um rácio de 1 para 1. Y por otro lado, ellos también tienen una modalidad de estudiantes que, al contrario, al opuesto del modelo común que mandan muchos universitarios para afuera y vienen pocos, ellos tienen una regla de que cada estudiante que va para afuera a hacer un estudio en el exterior, viene otro en intercambio. Sim. Para além disso, o modelo de ensino é muito para além dos textos. Eles incluem artefato, música, publicidade, arquitetura, comida e convidam as comunidades locais do conhecimento local para ser transmitido. Então, retira o sentido do professor como o que sabe tudo e passa a ser um conhecimento construído de forma alargada, incluindo o conhecimento local de onde a universidade está sediada. Que además de la relación de enseñanza, no se basa solamente en los textos, ellos incluyen en su práctica didáctica artefactos, música, arte, comida, gastronomía, e invitan a la comunidad a conocer los aspectos locales, las características locales para serem promovidos. Entonces retiran el profesor de esa posición de que el profesor es el quien sabe todo, una posición vertical de enseñanza, e incluyen el conocimiento de forma horizontal, alargada. E só para finalizar, os estudantes são vistos como colaboradores e não o que ajuda a romper estas hierarquias rígidas entre o professor e o estudante. Y para finalizar, los estudiantes allá son considerados colaboradores y que ayudan a romper esas jerarquias entre estudiantes, docentes, etc. Então, este tipo de ideias é muito valiosa na minha experiência e na crítica que eu faço ao modelo da universidade que estou a viver, porque permite ver novas formas, imaginar novos cenários e, quem sabe, talvez ter a oportunidade de transformar e trazer esses cenários para a realidade que temos hoje. Y ese tipo de idea es muy valiosa en su perspectiva y en la crítica que hace, porque permite mirar e imaginar nuevas ideas y nuevos escenarios
para quizá poder transformar y traer para hoy esas inspiraciones. Eu paro por aqui, obrigada. Yo termino por acá. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Sandra. Muy interesante en realidad la experiencia de la Universidad del Liderazgo, en realidad. La verdad es cosa que uno de los temas tal vez más significativos de precisamente cómo ir resolviendo estos problemas, de las dificultades, las crisis, tiene que ver precisamente con cómo somos capaces de ir fortaleciendo nuestras propias capacidades. Esa es una de las dimensiones. Fíjate que yo quisiera aportar un par de ideas, digamos, ¿no? Una que es un modelo de construcción, digamos, de desarrollo para superar la resiliencia en educación, sin desconocer el contexto, ¿no?, socioeconómico, sociopolítico que hay en los países, pero en particular hay al menos 4 dimensiones que se identifican, particularmente en algunos estudios realizados en tanto, digamos, en Europa como acá en América Latina. Se han identificado al menos 4 dimensiones donde la resiliencia educacional se puede, digamos, desarrollar, complementar. Una de ellas es la individual, ¿no? Es decir, ese espacio o esta dimensión que habla de las características más bien psicológicas que promueven, yo diría, respuestas positivas ante la adversidad. Entonces ahí aparecen algunas de las cosas que tú mencionabas, ¿no? Que son estas competencias para la vida, la confianza en uno mismo, el sentido de autonomía, la motivación para incidir de manera efectiva sobre el entorno, o la capacidad también de autorregulación emocional, o encontrar solución a algunos dilemas o problemas personales. Sin embargo, la dimensión individual no es suficiente para poder tener, digamos, una condición de resiliencia. Por eso también se habla que otro espacio es la comunidad educativa, es la escuela, ¿no? La escuela es una segunda dimensión, y esa tiene que ver precisamente con el clima escolar, con la relación que hay al interior de la organización, digamos, académica, entre los profesores, los alumnos, ¿no? Y ello evidentemente tiene también un impacto importante en las posibilidades de éxito académico de la escuela. Ya vamos a hablar de que no todas las escuelas son lo mismo, ¿no? Porque hay una cuestión de contexto, es decir, hay escuelas y instituciones educacionales que por lo menos en América Latina tienen muchas mejores condiciones que otras. Y eso está estudiado. Hoy acaba de salir ya un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo que estudia la desigualdad, la crisis de la desigualdad en América Latina, y da cuenta efectivamente cómo en distintos indicadores las escuelas, digamos, más ricas o de los quintiles más ricos versus las de los quintiles más pobres tienen mejor dotación, tienen mejor equipamiento, tienen mejor acceso a internet, tienen más acceso a computadores, tienen, en fin, condiciones materiales mucho mejores. Los padres incluso invierten más en educación por las mismas características que ellos tienen. Se habla de que en promedio, por ejemplo, los padres de los quintiles más ricos invierten hasta 25 veces más que los padres de los quintiles más pobres o de menores ingresos en educación. Y eso tiene que ver no solamente con la compra de materiales, sino que también tiene que ver con el tipo de educación que ellos que están tratando de aspirar. Hay escuelas privadas, hay escuelas públicas. Normalmente las escuelas privadas acceden, ¿no es cierto?, personas que tienen poder adquisitivo para ingresar a esa escuela privada. Las escuelas públicas están destinadas para los más pobres en general o personas de menores ingresos. Y eso da cuenta de un fenómeno que se ha venido observando en América Latina con mucha fuerza, que es el de la segregación socioeconómica, ¿no? Hay una segregación muy brutal en nuestro continente, en donde efectivamente esa segregación hace que los de mayores ingresos se relacionen con los de mayores ingresos y los de menores ingresos se relacionan entre ellos. Entonces, cuando no hay integración,
lo que se provoca al final, a la larga en las sociedades, es discriminación, ¿no es cierto? Porque no hay integración social. Se provoca a veces cierto despotismo, ¿no es cierto? Porque generalmente las personas que asisten a una escuela de altos ingresos también hacen amigos o amigas, establecen redes de contacto. Esas redes de colaboración en el futuro van a implicar también la posibilidad de acceder a vínculos laborales de mejor calidad que aquellos que están en escuelas pobres, que los vínculos y están, digamos, en el mundo social en el cual ellos se desenvuelven. Entonces, naturalmente que sin integración socioeconómica, sin el desarrollo de estas habilidades, ¿no? Se hace bastante más difícil superar las brechas de desigualdad. Entonces, evidentemente que esta situación se ha venido observando y tal vez manifestando con más fuerza en las condiciones de pandemia en las cuales venimos estando. Porque fíjense ustedes que en América Latina, según la estadística, aproximadamente 154 millones de niños entre 5 y 18 años de edad dejaron de ir a clase por la pandemia, ¿ya? Y dejaron de ir a clase no porque en realidad no quisieran ir a clase, sino que porque era una medida sanitaria. Y porque está comprobado, particularmente, que los niños, ¿no es cierto?, interaccionan entre sí sin ningún tipo, digamos, de dificultad, y son un factor probablemente de contagio, pero no, ellos no tienen, digamos, grandes dificultades, no tienen tanto impacto el COVID en ellos, pero son un factor de contagio hacia los mayores. Entonces, no tener clases, ¿no es cierto?, no asistir a clases, cerrar las escuelas, tiene un efecto positivo desde el punto de vista sanitario. Y está comprobado que en casos, por ejemplo, de pandemia de gripe, se ha reducido hasta el 40% en el pico de contagio cuando las escuelas están cerradas, ¿ya? Evidentemente que también hay opiniones que señalan, y que también son razonables, que señalan que cuando hay pérdida, ¿no es cierto?, de acceso a la escuela, de participación en la escuela, esa pérdida impacta en los aprendizajes. Se habla un poco de la pérdida del aprendizaje del verano, dicen algunos, que mientras en el verano es digamos, para hablar de las vacaciones más bien largas, ¿no? Esos 2 meses o 3 meses que están de vacaciones, los estudiantes, está estudiado que hay cierta pérdida de aprendizaje, ¿ya? Pero esa pérdida de aprendizaje evidentemente se recupera. Ahora, la velocidad de recuperación del aprendizaje tiene que ver con las condiciones de la escuela y cuánto efectivamente se invierta y se fortalezca la escuela. Entonces, ¿hacia dónde va mi reflexión? Mi reflexión va hacia que absolutamente necesario que hoy controlemos la pandemia, tengamos esa condición, y por tanto el que muchos de los niños no estén en clase es una medida sanitaria correcta. Pero lo que tenemos que hacer, y ahí tienen que hacer los estados, tienen que hacer los gobiernos, es precisamente invertir e intervenir con mayores, digamos, recursos y condiciones para poder mejorar la capacidad de aprendizaje que los niños tienen en condiciones fuera de la sala de clase. Y eso significa apoyar a los profesores, fundamentalmente, que son los que están hoy día ejerciendo un rol de primera línea, ¿ya? Junto con los trabajadores de la salud, y apoyar también estrategias de aprendizaje que sean atractivas para los estudiantes. Si tenemos dificultad de acceder a computadores y a conexión a Internet en promedio en América Latina, la verdad es que es muy, muy alto, yo les puedo mostrar después un gráfico que está en este mismo estudio, obviamente que el aprendizaje va a ser desigual, ¿no? Al de aquellos que tienen, digamos, ingresos más altos, porque tienen resuelto el problema de la conectividad de Internet y el problema también de el computador, o bien de materiales de enseñanza. Entonces, ¿cómo hacemos para generar también desde el Estado estrategias de fortalecimiento de la capacidad de aprender de una manera distinta en estos contextos? Y, por ejemplo, se sugiere el uso de la televisión. O sea, si no tenemos acceso a Internet, tenemos acceso a la televisión.
¿cuántos de nuestros canales de televisión tienen programas educativos? ¿Cuántos de nuestros canales de televisión públicas o privadas tienen programas orientados segmentos orientados a fortalecer la capacidad de los aprendizajes? Son muy pocos, y probablemente casi ninguno o ninguno en algunos países. Entonces, ahí hay un rol también, ¿no?, que es cultural, que es educativo, que juega la sociedad, que juega la empresa, que muchas veces estos canales de televisión están en manos, ¿no es cierto?, de sectores empresariales, y lo que se promueve fundamentalmente es entretenimiento, y el entretenimiento a veces vacío, ¿no es cierto?, sin contenido, un entretenimiento de concursos, de lotería, en fin, de tratar de que nos olvidemos que estamos en un contexto de pandemia, y eso, por un lado, no está malo, en la medida justa, ¿no? Pero evidentemente que podemos efectivamente considerar, digamos, espacios formativos que sean absolutamente distintos. Yo quiero terminar y darle el espacio a cada uno de ustedes, solamente mostrando, digamos, un pequeño gráfico que quiero compartir, un par de cosas que quiero compartir que están en este estudio sobre la desigualdad, la crisis de la desigualdad en América Latina, que recomiendo leer. En realidad las conclusiones las puede sacar uno, ellos dan unas conclusiones, pero en rigor. Por ejemplo, aquí tenemos este gráfico que nos habla del acceso, solamente este indicador, a insumos digitales en el hogar por estatus socioeconómico en la familia. Fíjense ustedes la brecha que hay entre los quintiles de más bajos ingresos y los de más altos ingresos en los países de la OCDE, ¿ya? Los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, fundamentalmente Europa. Es muy pequeña la brecha que existe entre ellos. Pero si nos vamos hacia América Latina, fíjense ustedes la brecha que hay entre Latinoamérica y en relación con el acceso a un computador, ¿no? El quintil más bajo y el quintil más alto. Y lo mismo en la conexión a Internet. Llega casi a un 100%, digamos, en los sectores más altos, y muy alto también en los sectores de más bajo ingreso en los países del mundo desarrollado. Pero la conexión a Internet es inferior al 50% digamos, en los quintiles de más bajo ingreso, y casi cercana, digamos, al 100 en los de más altos ingresos. Solamente ese indicador, ¿no es cierto?, es un indicador que da cuenta de una brecha enorme, enorme, de acceso a información, de acceso, digamos, a ciertos niveles de conocimiento, y obviamente que eso va a tener un impacto, ¿no es cierto?, no solamente en los aprendizajes del corto plazo, sino que tiene un aprendizaje tiene un impacto en el largo plazo. Esta desigualdad tiene un impacto en el largo plazo, y esa desigualdad se expresa en la sociedad después, ¿no? Y eso evidentemente es algo de lo cual nosotros tenemos que no solamente hacernos cargo, sino que promoverlo de tal manera de que nuestros estados, nuestros gobiernos locales, en fin, la gente que administra los sistemas, tenga también conciencia de que es absolutamente imprescindible, ¿no es cierto?, considerar que la brecha de desigualdad no da para más, y que es necesario resolver ese problema, y ese problema se resuelve estructuralmente, se resuelve con cambios de modelo y con una mirada de sociedad y de personas distinta a la sociedad individualista y monetarista que hemos tenido durante mucho tiempo. Dejo la palabra abierta ahora para quien quiera de ustedes también opinar. Ahora empezamos un diálogo y una conversación mucho más fluida. Adelante. Dulce. Pero Manuel, ¿hay alguna pregunta que hayan hecho? Yo quiero aportar algo, pero quería saber si había alguna pregunta. Los que participantes no conozco porque no los puedo ver, digamos. Yo sí tengo algunas reflexiones vinculadas a no solo la brecha para el acceso a las tecnologías, sino también para el aprovechamiento también de tecnologías alternativas. En este sentido, quiero decir que nosotros en el país hay una red de cooperativas que están trabajando sobre no solo los software libres y alternativos, sino sobre plataformas también alternativas.
Y no conozco el caso de los distintos países, digamos Chile, Brasil, por supuesto, no sé en África cómo está el tema. Nosotros tenemos muchas cooperativas de servicios públicos que distribuyen Internet y que han colocado, digamos, dentro de su programación modelos educativos de apoyo con un mejor acceso. Es decir, que volvemos otra vez a repetir que cuando hay un modelo de acompañamiento a la gestión pública con un acompañamiento de la gestión social, estas oportunidades, aunque más no sea, no se puede medir en todo el país en su conjunto, pero donde están, genera y marca una diferencia importante. Y yo creo que nos encontramos con esta problemática. La gente se habitúa a ver este modelo solidario, este modelo de participación colectiva, no lo pone en valor, lo ve como utiliza, quiero decir. Estos derechos conseguidos colectivamente pasan a naturalizarse y a ser después una obligación. Y entonces yo quiero insistir sobre uno de los temas que no hemos tratado tanto ahora, que tiene que ver cuando nosotros hablamos no de igualdad solamente, sino de equidad. Es decir, parte de los procesos educativos y de las demandas que se van generando a partir de las distintas necesidades que la sociedad va imponiendo, los cambios culturales y también las necesidades de modelos alternativos, van acompañados no solo de nuevos derechos, sino también de nuevas obligaciones. Y por eso, repito que el tema de la acción dentro del ejercicio de la comunidad educativa es tan relevante, porque yo pensaba en el caso de Finlandia, ya que voy a hablar, o de Japón, cuando además de sus tareas curriculares limpian el aula cuando se van, o en el caso de Brasil, cuando muchas escuelas miden el impacto de las emanaciones de carbono para poder armar un plan ecológico y disminuir las emanaciones de carbono. Y lo hacen empoderándose de esa situación. Es decir, yo creo que también hay que revisar, comparto con Sandra mucho de lo que dijo, acá suceden cosas parecidas, no son idénticas, pero el sentido del conocimiento y el sentido de la acción formativa y parte del aprendizaje de la vida tiene que darse también con respecto a qué estoy dispuesto a hacer para producir el cambio. ¿Cuál es? Y no a nivel solamente del sujeto, sino también de las organizaciones en las que estamos. ¿Cómo generamos esa motivación y ese compromiso que no esté dado solo en que alguien me provea esas demandas de cambio, sino cuál es el nivel de compromiso que yo tengo respecto de qué estoy dispuesto a hacer para que eso suceda? Bueno, esto quería comentar. Muchas gracias. Hay una pregunta para Dulce. ¿La puedo hacer o quiere opinar algo primero? Tu micrófono, Dulce. Tu micrófono. Sí, claro, sí. Mira, Manuel, no, ¿se puedes enviarme la pregunta y yo hablo junto a las cosas? Ok. Sí, mira, la pregunta dice que nos puedas contar acerca del modelo de intervención social en educación superior pública que hay en Brasil. Dice, sin duda, digamos, es la de menores ingresos, considerando las brechas tecnológicas, desigualdad social y carencias emocionales. Un poco también que pudiera comentar algo de eso. Perfecto. Esto tiene mucho a ver con lo que yo iba a decir ahora. Português. Vou voltar. Comecei aqui a falar. Primeiro, a realidade que o Luiz e o Manuel trazem é muito diferente da realidade no Brasil, por exemplo, e mesmo em Moçambique. O acesso à educação no Brasil é muito inferior ao acesso no Chile e na Argentina. Eu acho que essa é uma questão a se considerar. Por exemplo, a população negra, que é cerca de 53%, 54% da população brasileira,
é uma população cujo ingresso, o ingresso, a possibilidade de ler e escrever, não chega a 40% nos últimos anos. Gerson, eu vou passar para você. Ou você quer que eu fale em espanhol? Ok, professora. Não, melhor que a gente... como a senhora quiser. Se a senhora quiser falar em espanhol... Não, pode. Deixa eu só traduzir esse... tá bom. Que, primeiramente, a realidade que Luis e o professor Manuel traem é muito distinta de Brasil e Moçambique. El acceso a la educación es muy inferior que en Argentina y Chile, y la población negra, que es una población cuyo ingreso y las oportunidades, la posibilidad de aprender a leer y escribir no llega a 40% de la população total. E isso responde também à pergunta que me foi colocada. O modelo da educação brasileira é um modelo extraordinariamente elitista, excludente. Que el modelo, justamente sobre la pregunta que pusieron, el modelo de la educación brasileña es extraordinariamente elitizada y excluyente. Nos últimos anos, principalmente a partir de 2003, e das normas e leis que foram implantadas pelo presidente Lula, depois pela presidenta Dilma, nós tivemos um aumento de ingresso, mas não suficiente. Que en los últimos años, principalmente a partir de 2003, y a partir de las nuevas leyes propuestas por el presidente Lula y la presidenta Dilma, tuvimos un aumento de ingreso, pero no fue lo suficiente. E há um outro problema no Brasil que agrava essa desigualdade, que é a manutenção dos estudantes na universidade. Eles não têm, às vezes, o que comer, têm dificuldades para transporte. Então, o apoio aos estudantes nas universidades é fundamental para reduzir a desigualdade e garantir oportunidades mais justas. Y que existe un otro gran problema en Brasil que empeora esa situación, que es la mantención de los estudiantes en la universidad, que generalmente no tienen lo que comer, tienen mucha dificultad de transporte. Entonces, el apoyo del Estado a los estudiantes en las universidades es fundamental para reducir y garantizar esas oportunidades para que sean más justas. E há o problema do conteúdo, porque não é uma educação voltada para quebrar a estrutura de desigualdade. É uma educação voltada, os conteúdos são conteúdos que reforçam a estrutura de desigualdade. Que existe un otro gran problema, que el contenido de las universidades no es, de la educación, no es un contenido direccionado a romper las estructuras de desigualdades, sino que son contenidos que refuerzan esas estructuras de desigualdades. Eu mostro, por exemplo, para que estudantes tenham acesso à literatura produzida na África ou produzida na América Latina, é uma dificuldade muito grande para que se incluam nos currículos essas referências de conteúdo e de mundo. Que a professora demuestra, por exemplo, que para que exista el acceso a la literatura producida en África o América Latina, ese acceso es muy dificultoso para que sea incluido en los currículos y que sea referencia y que sea propuesto como bibliografia referente del mundo. Por isso, eu acho muito interessante a proposta que vem do Luiz de mais autonomia. Por eso, la profesora cree muy interesante la propuesta del profesor Luis de más autonomía.
Eu dou um exemplo num processo que nós conduzimos aqui com as pessoas atingidas por barragem. La profesora da un ejemplo en un proceso conducido en Brasil con un estudio relacionado con las personas atingidas por Barragens de minérios. claro, montañas, barragens, bueno, no sé esa palabra, pero montañas de minerios como una caída Donde de se ponen tierra. los residuos de la Sí, minería. donde se tiran los residuos de la minería. Sí. É impressionante com a engenharia que nós temos que esse seja um assunto quase que maldito nos cursos de engenharia, nos cursos mesmo de sociologia, num país que é minério dependente, como é o caso do Brasil. Que es impresionante que con la ingeniería que tenemos, ese todavía sea un tema maldecido en los cursos, en las carreras de ingeniería y sociología del país, que mismo siendo un país dependiente del minerio. Então, para conseguir fazer esses trabalhos científicos, foi necessário criar um espaço de autonomia para o envolvimento dos estudantes com essas comunidades em processos um pouco parecidos com o que a professora Sandra relatou em Moçambique. Retirar os estudantes do cotidiano, levá-los para esses lugares, inclusive para eles entenderem que tipo de engenheiros eles se formam, não é? Entonces, para lograr realizar ese trabajo de pesquisa, de investigación, fue necesario crear un espacio de autonomía para involucrar los estudiantes en esos procesos, parecidos con los procesos relatados por la profesora Sandra, de llevar los estudiantes para conocer y entender su labor. Por isso, eu acho que essa possibilidade de articular as cooperativas pode ser muito interessante e talvez pudesse ser um elo de trabalho intercontinental e pensar algo em parceria nesse sentido. Eu sei que nós já estamos chegando quase no final da nossa conversa, mas eu acho que seria muito interessante a experiência do Chile, a experiência da Argentina, porque a Argentina tem experiências muito ricas nesse sentido. Eu acho que fazer um intercâmbio, discutir e debater mais esses processos e talvez propor em parceria com Moçambique especificamente, com Chile, Brasil e Argentina, eu acho que esse é uma possibilidade de assegurar a atuação de educadoras e educadores nas comunidades, criando essa comunidade escolar mais ativa, de forma mais autônoma. Por eso, la profesora cree que sea posible que esa articulación de las cooperativas puede ser y esa cooperación de las articulaciones cooperativas puede ser muy interesante y quizá puede ser una alianza también intercontinental. La profesora piensa que puede ser realizada una alianza entre esos países, Mozambique, Argentina, Chile, y que las experiencias de Chile y Argentina pueden ser muy importantes para un intercambio y discutir en un debate mayor y más largo ese proceso que crees que es una posibilidad de garantizar esa actuación de los educadores en las comunidades, creando comunidades más activas y más autónomas. Muy bien, Dulce. Muchas gracias. Sandra, ¿quiere agregar algo? Sim, queria. Em relação à pergunta, ao ponto do Luís, eu concordo. É preciso mostrar comprometimento para que a mudança aconteça, não é? Mas o que eu sinto é que tem que ser em plataformas
plataformas como esta proposta da cooperativa, por exemplo, intercontinental, porque o contexto do local de Moçambique específico é muito difícil lidar com o governo, porque as agendas são muito distintas. Acho que o Moçambique ficou... desculpa, Gerson. Pero parece que se A entiende bien, tradução. Gerson, ¿ah? Hasta el momento Luis, todo ¿tú piensas lo acompañante. mismo? Se entiende bien, ¿no? Você Sí, yo entende? creo Sí. Ok, que... Yo creo. tá bom. Então, o problema é que o Estado é autocrata e está bastante virado para interesses partidários específicos. Não existe um comprometimento com o cidadão. Então, todos esses processos democratas são processos de fingimento, porque, no fim, são grandes promessas que, para a vida do cidadão, não mudam em nada. Então, muda para o PIB, o Produto Interno Bruto do país, os números, as percentagens mudam, mas a qualidade de vida, a qualidade de educação, da saúde, entre outros aspectos, não muda ou piora. Então, fazer a pressão, como dizia o Manuel, tentar fazer a pressão para maior intervenção do governo, sim, é possível, mas é muito mais desgastante, porque vai ser é muito difícil termos resultado a partir dessa pressão. Por outro lado, temos a sociedade civil em Moçambique, que é muito forte, mas é uma sociedade civil assalariada, paga pela indústria de desenvolvimento. Então, não é orgânica, não parte de cada um de nós, de um grupo de vizinhos, de um grupo de pais, de uma escola. É muito raro este tipo de ação da sociedade civil. Então, eu diria que este tipo de iniciativas que estamos a ter na universidade já seriam esta dimensão da sociedade civil, mas são micro, são muito pequenas, têm pouco poder. E como o Estado é muito autocrata, é um Estado que mata quem pensa diferente, mas literalmente, jornalistas são assassinados, então criam uma áurea de medo. Então é difícil agir. Então, várias vezes, só para dar um exemplo, eu concorri no mês passado para ser diretora da minha faculdade de Letras. E toda a gente perguntou se eu queria comprar problemas, porque ir para um cargo de gestão é expor-me a uma situação de vulnerabilidade. Então, é muito difícil, temos que fazer esta ginga para saber, quer dizer, eu também sou uma pessoa, sou um indivíduo, como é que eu vou, como é que eu apanho meio termo? Então, talvez parcerias mais abertas, que ultrapassem o nível nacional, sejam uma boa forma de comprometimento, ficam processos mais largados, intercontinentais, e acho que a discussão, a possibilidade de fazer diferença é maior. Bom. ¿Necesitan traducción? ¿Sí? Sí, se comprende bien, sí. Ah, ¿se comprende? Sí, Ya. sí, muchas gracias, Gerson. Sí, bueno, la verdad las cosas que este es un poco el propósito de este diálogo, ¿no? Generar estas interacciones, porque efectivamente a veces hay barreras que van más allá de lo que uno puede gestionar, ¿no? Estas barreras culturales o barreras sociales o políticas, ¿no? Evidentemente hay estados en donde efectivamente la coerción, ¿no?, sobre los ciudadanos es muy fuerte y tienen muy poca autonomía, digamos, para poder gestionar o autogestionarse, ¿no? Y eso pasa incluso en las democracias, y también está pasando un poco en el contexto del COVID, ¿no? O sea, más allá de que es un problema sanitario, pero estamos con toque de queda, tenemos restricciones de movilidad, en fin, tenemos que reunirnos con muy pocas personas, los medios de comunicación se focalizan principalmente en eso. Entonces, es algo también complejo, ¿no? Para poder trabajar otras temáticas que son
importante. Nosotros con Luis hemos trabajado los temas del cooperativismo, él ha venido a Chile, hemos dictado acá un programa para formar y fortalecer a las empresas cooperativas. Debo decirte que esos programas de formación, Luis, han tenido ya impactos, digamos, ¿no? Importantes, porque varios de los estudiantes o líderes que se formaron ahí fueron a sus comunidades y en sus comunidades empezaron a formar cooperativas y agruparon a otros que también formaron cooperativas. Entonces empezaron a discutir y a ver que esta experiencia de trabajo colaborativo, de trabajo cooperativo, es muy importante para superar dificultades que a lo mejor no van a ser resueltas ni por el gobierno ni en forma individual, sino que pueden ser resueltas en forma colectiva, digamos. Y eso es algo muy interesante porque es ese valor de la autonomía, evidentemente que permite que la sociedad, que la comunidad sea más resiliente. Luis. Bueno, yo creo que ya estamos medio, no soy yo, soy el que coordina, pero este encuentro para mí es enormemente satisfactorio. Yo creo que estas diferencias culturales, históricas, de contexto, nos permite justamente generar la expectativa de poder realizar esta propuesta de Dulce de intercambio, no porque uno vaya a imitar nada, porque cada situación histórica, social, política y económica es diferente, pero nos permite abrir las cabezas, generar otras miradas. Alguien decía que una mirada vale más que 1000 palabras, ¿no? O sea, mirar algo de pronto te ilumina en el sentido de poder apreciar otros mundos no explorados. Nosotros todos somos personas que hacemos un mundo interpretativo de acuerdo a nuestros mapas mentales. Y muchas veces no nos damos cuenta que los principales impedimentos a veces somos nosotros mismos cuando nos encerramos en nuestros paradigmas conocidos. Con esto no pretendo simplificar la enorme dificultad que tenemos, porque está claro, también rescato de Dulce, este no es el mundo que nosotros soñamos, no es el mundo que hubiéramos querido, pero es el mundo que tenemos la obligación de transformar. No seremos nosotros, serán otros, pero sí es nuestra obligación formar a los líderes conscientes, responsables, solidarios que puedan hacerlo. Y como educadores, básicamente, creo que esa es nuestra principal obligación. No rendirnos, no agotar nuestras instancias. Y bueno, y ustedes que son más jóvenes todos, tienen mucho para hacer, también yo, por supuesto, pero nosotros ya estamos tratando de que esto no quede en las palabras, sino que pase a las acciones, aunque sean pequeñas acciones. Esto que dice Sandra no es pequeño. Los caminos más largos, dicen los chinos, empiezan con los primeros pasos, ¿no? Ese es el mensaje. Bueno, gracias. Si quiere comentar las últimas palabras, darnos unas palabras de término al final de la reunión. Dulce, Sandra, por favor. Obrigada, não tenho muito mais para dizer. Eu quero agradecer essa pessoa que faz muita diferença, que é a doutora Sandra, por participar nesse horário. Nós havemos de ter outros encontros. E, Luiz, agradecer a forma generosa com que você compartilhou um processo que todos podemos, a partir dele, pensar possibilidades. Manuel, por organizar esse encontro, não é, afinal de contas, essa nossa Assembleia do Futuro, para a qual eu já convido a doutora Sandra e conto com ela como uma parceira no nosso cotidiano de discussões. E dizer que é isso, não é? Que nós sabemos que um outro mundo é possível. E nós estamos aqui investindo, apesar de muitos reveses, e definitivamente por causa deles, com muita energia, para criar esse mundo solidário, de inclusão,
de equidade, e a educação é estratégica para que isso aconteça. Luis. Gerson. Bueno, no quiero redundar, Claro. sí, poner a disposición nuestra experiencia, nuestras capacidades. Hemos coincidido en muchas cosas. Nosotros trabajamos el tema, hemos puesto el centro en las competencias. Creo las competencias para la vida. Es un mundo complejo y no van a venir soluciones simples. Los problemas complejos requieren múltiples y complejas soluciones, pero para eso estamos aquí. Tenemos nada más que mejorar nuestra organización, la forma de poder hacer sinergia para que nuestra visibilización, nuestra visibilidad y nuestro impacto tenga un mayor efecto sobre estas realidades. Así que bueno, Manuel, encantado, gracias como siempre. Sandra, un placer conocerte. Y Dulce también lo mismo. Creo que ha sido compañeras de lujo para esta exposición. Bueno, muchísimas gracias. Yo quisiera darle las gracias, por supuesto, a Luis, a Dulce, y especialmente a Sandra por dos razones. Una razón porque ella se ha quedado hasta altas horas de la noche en su casa, en este diálogo, y sabemos que un viernes también es un viernes de descanso, así que te agradecemos por eso, por esa gentileza, pero también te queremos agradecer por compartir tus experiencias y tus ideas. No es muy frecuente, quiero ser sincero, no es muy frecuente que en Chile y que en Argentina tengamos tantos diálogos con África. No es muy frecuente. Probablemente es más frecuente en Brasil, pero no es tan frecuente. Y la verdad de las cosas es que mi convicción es de que nosotros en general tendemos a mirar hacia el norte, mirar hacia Europa, ahora estamos mirando hacia Asia y estamos ahí, digamos, deslumbrados por el milagro chino o por, en fin, las economías asiáticas, pero yo creo que nosotros tenemos muchísimo que aprender de África, muchísimo, porque es el continente donde nace la humanidad. Y ahí hay mucha cosmovisión que es absolutamente necesaria poder considerar, poder comprender e integrar para el desarrollo de nuestro pueblo. Así que sería muy interesante poder continuar en este camino de conversación en otras esferas. Ahí con Dulce y con Luis vamos a tratar de organizar también cosas también más prácticas que evidentemente puedan fortalecer este intercambio. Muchas gracias, Sandra, muchas gracias, Dulce, muchas gracias, Luis. Que estén muy bien. Obrigada.